La Biblia nos muestra que el crecimiento espiritual es un proceso continuo, un camino que nunca se detiene. El libro de Proverbios en el capítulo 4, versículo 8, nos ofrece una visión clara de este propósito y nos dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y aquí la imagen de la aurora representa la luz que avanza, comenzando con el primer resplandor de la mañana y va aumentando poco a poco hasta alcanzar su plenitud. Y esa luz simboliza nuestra vida en Cristo, la cual, al igual que el amanecer, debe progresar diariamente acercándonos a esa plenitud, a esa perfección que Dios quiere que todos nosotros tengamos. Y este pasaje nos recuerda que nuestro caminar con Dios no es un solo momento de transformación. No es que ya cuando conocemos al Señor nos transformó y paramos de crecer, no, sino es un crecimiento continuo, constante y en aumento. Cada paso que damos en nuestra relación con el Señor nos va a llevar a experimentar su luz de una manera más plena y nos va a permitir ver su obra en nosotros con mayor claridad. Es un proceso y este proceso de renovación espiritual es lo que nos permite avanzar día a día hacia la madurez espiritual y ser moldeados por su voluntad, por su Espíritu Santo en cada área de nuestras vidas. Y es por eso que quiero que en este mes podamos crecer espiritualmente. La Biblia usa infinidad de figuras para ese crecimiento. Por ejemplo, otro versículo que habla de esto es el Salmo 1, el versículo 3, que nos describe como el árbol plantado junto a una orilla de un río. Dice que cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan y todo cuanto hace prosperará. Y así como ese árbol, todos nosotros necesitamos ser plantados junto a la corriente de agua para recibir esa nutrición necesaria. Nosotros también necesitamos esa fuente, ese alimento, esa frescura que viene del río de Dios. Y este árbol representa una vida espiritual fuerte, próspera, en crecimiento, donde cada fruto y cada tiempo de crecimiento refleja nuestra comunión con el Señor y nuestra disposición a ser renovados por su Espíritu Santo. Y esa renovación, como la aurora, es un proceso de crecimiento que jamás se detiene, que nos va transformando de adentro hacia afuera. No se trata de alcanzar una perfección repentina, sino de avanzar cada día, poco a poco, permitiendo que la presencia de Dios elimine cada aspecto negativo de nuestro ser y que nos ilumine para ser mejores. Por eso mi llamado en este día es a permanecer creciendo en el Señor, a no desanimarnos, a confiar que como ese árbol plantado junto a las corrientes de aguas, nosotros también podemos estar dando fruto en su tiempo, tenemos la frescura, el ser siempre verdes y recibir ese nutrido alimento de la presencia de Dios en nosotros. Y este proceso es un proceso que, como dicen estos versículos, va en aumento hasta que el día es perfecto. Y esa es la obra de Dios en nosotros. Eso es lo que tenemos que dejar que haga el Espíritu Santo en nosotros, llevándonos día a día a un nivel mejor, a otro nivel en nuestro crecimiento espiritual. Así que a medida que caminamos en esta senda,
debemos abrir nuestros corazones y dejar que el Espíritu de Dios haga su obra en nosotros. Vamos a dividir el mensaje en 4 partes en este día. Y la primera de ellas es que la renovación espiritual es una vida de avance y de progreso, de avance y de progreso. Como les dije, el crecimiento espiritual es un proceso constante y necesario. La Biblia describe este proceso como un camino que va de gloria en gloria. Eso lo dice 2 Corintios 3:18, en el que cada etapa de nuestra vida refleja un avance en nuestro carácter, un avance en nuestra forma de ser, en nuestro amor por el Señor, y eso nos va a llevar a una madurez espiritual. Así como un niño no se convierte en adulto de un día para otro, nosotros como creyentes tenemos que crecer espiritualmente y eso requiere tiempo, dedicación, perseverancia. Y quiero que entendamos aquí 2 cosas importantes. El crecimiento espiritual es un proceso de madurez en nuestra fe. Dios espera que dejemos atrás lo inmaduro y que avancemos para poder tener una fe sólida. Una fe sólida es capaz de soportar las pruebas, los desafíos, los momentos difíciles de la vida. Pablo lo expresa de una manera muy clara y él dice estas palabras en Filipenses 3, versículos 13 al 14, y abre su corazón a los de Filipo y les dice: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Y mire que era una persona que amaba al Señor, caminaba con Dios, le servía al Señor. Pero él dice en este versículo: más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando, sigo en el proceso hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. O sea, mis hermanos, que el crecimiento espiritual implica que ir dejando atrás lo que pertenece al pasado y enfocarnos en avanzar hacia aquello que Dios tiene para nosotros aquí, ahora y en el futuro. Y ese crecimiento no es opcional, es la base de la vida cristiana, es el propósito de Dios para nosotros. Aquellos cristianos que están como los cangrejos hacia atrás, que conocieron al Señor, amaron a Dios, pero hoy están retrocediendo, mis hermanos, no están cumpliendo el propósito de Dios y no están reflejando a Cristo en sus actitudes, en sus acciones. Por eso tenemos que avanzar hacia adelante, no hacia atrás. Y lamentablemente hay muchos creyentes que pierden su fe, que se enfrían, que caen en tentaciones y que comienzan a retroceder, y eso es peligroso. Cuidado, porque se pueden estrellar cuando menos se den cuenta. La segunda cosa que quiero hablar de este punto es que el crecimiento espiritual actúa con intencionalidad y diligencia. No ocurre de forma automática. Nosotros no crecemos espiritualmente de la noche a la mañana. Requiere decisión consciente de buscar a Dios, de permitir que el Espíritu de Dios nos transforme. Este proceso implica rendir nuestras voluntades a Él, implica estar dispuestos a ser corregidos por Él, implica dejarnos moldear en cada área de nuestra vida. Por eso la Escritura nos dice en 2 Pedro 1, versículos 5 al 8, dice:
añadan a su fe virtud, a su virtud entendimiento, a su entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Mire, esto es como una escalera que va subiendo de peldaño en peldaño. Y dice aquí la escritura, porque estas virtudes, al abundar en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Es una palabra muy clara. Si yo quiero ser un cristiano inútil e improductivo, vivo la vida cristiana como quiera. Pero si quiero crecer en el Señor, debo comenzar a subir esos peldaños que nos habla este versículo. Y en este pasaje, mis hermanos, Pedro destaca cómo el crecimiento espiritual es un proceso activo que debemos buscar añadir cualidades y virtudes a nuestra vida cristiana. Si no lo estamos haciendo, no estamos creciendo. Y esto demanda que tomemos en serio al Señor, que tomemos la iniciativa, que ejercitemos nuestra fe, que crezcamos, que desarrollemos el carácter necesario para vivir con integridad y devoción delante del Señor. Entonces, vamos a esforzarnos, vamos a añadir, como dice aquí la Escritura, a la fe virtud, a la virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios y a la devoción a Dios afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Segundo punto, la renovación espiritual es un proceso continuo, no es un destino final. La vida cristiana es un camino de transformaciones que no se alcanza, como dije, de una vez y para siempre, sino que se renueva cada día. Cada día tenemos que ser mejores. Y la verdadera renovación espiritual es un proceso de cambio constante que Dios trabaja en nosotros, que el Espíritu Santo nos lleva hacia una mejor versión de nosotros cada día, una versión mejorada. Y ese proceso no tiene un final en la vida terrenal. No lo vamos a alcanzar hasta que estemos en la eternidad. Es un crecimiento continuo que nos prepara para cumplir el propósito de Dios y que se extiende hasta que nos encontremos con el Señor. A lo largo de la Biblia, Dios nos llama a renovar nuestras mentes, a renovar nuestros corazones, a renovar nuestras actitudes diariamente. La renovación espiritual no es algo que alcanzamos y luego, wow, nos cruzamos de brazo y ya no tenemos ningún esfuerzo. Es un camino en el que necesitamos estar dispuestos a aprender, a cambiar, a dejar que su espíritu nos guíe, a dejar que el Señor renueve esas partes íntimas que no están bien delante de Él. Y aquí hay que renovar varias cosas. Primero, renovar la mente. Esa mente debe ser transformada día a día. Y yo creo que este es uno de los aspectos más importantes, porque es que nuestra mente es la que nos dirige en lo que nosotros somos, en lo que nosotros hacemos. Y a veces en un mundo tan radicalizado, en un mundo tan relativista, no vemos el mal, sino que corremos con la corriente del mundo, con los pensamientos de la gente. No está malo hacer esto, no está malo ir a este lugar, no está malo tomarnos esta cerveza, emborracharnos, hacer lo que los demás hacen. Mis hermanos, la renovación de la mente es un cambio constante.
Dios nos llama a renovar nuestra mente, nuestra forma de pensar, para dejar atrás esas actitudes, esos pensamientos, esas acciones, esas creencias que no reflejan la voluntad del Señor. Y este cambio es un proceso diario en el que buscamos conformarnos a su verdad y no a los patrones de este mundo. Al menos eso es lo que yo entiendo en las Escrituras, en Romanos capítulo 12, versículo 2, cuando nos dice: no se acomoden mucho al mundo actual, no se amolden, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, porque ese es el camino, esa es la forma para comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Muchos están fuera de la voluntad del Señor porque están amoldados, porque se han acomodado en vez de ser transformados. Y mis hermanos, la transformación de nuestros pensamientos es la base de la renovación espiritual, porque desde aquí es que se originan nuestras actitudes, nuestras decisiones y nuestras acciones. Cada día somos llamados a rechazar las influencias que nos desvían del camino y a enfocar nuestra mente en lo verdadero, en lo justo y en lo digno de alabanza, como dice la palabra del Señor. Pero el segundo punto de esta renovación es el renovar no solamente la mente, sino el corazón. Porque cuando renovamos el corazón, nos alineamos a los deseos de Dios. La renovación del corazón implica que alinear nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestras emociones con las de Dios. Como cristianos, se nos pide que seamos sinceros en nuestro amor por Dios, lo cual requiere que constantemente examinemos lo que hay dentro, purifiquemos nuestro corazón, nos aseguremos que Él sea el centro de nuestros deseos y de nuestras motivaciones. El salmista le decía al Señor en el Salmo 119, versículo 27 y 28: dame entendimiento para seguir tus preceptos, pues quiero meditar en tus maravillas. Mi alma está postrada en el polvo, reanímame conforme a tu palabra. Y aquí el salmista pide renovación en su corazón para comprender, para seguir los caminos del Señor. Y esa búsqueda nos recuerda que nuestros deseos deben ser examinados, deben ser transformados a la luz de la palabra. En un mensaje anterior, yo creo que toqué este tema de cuidar, de dejar al Señor que examine nuestro corazón, que pruebe nuestro corazón. Porque es Dios quien a través de su Espíritu nos da nuevos anhelos, renueva nuestros deseos de nuestro corazón para que sean justos y puros delante de Él. Pero otra parte de la renovación es que debemos buscar incesantemente al Señor. Como creyentes, yo creo que nuestra conexión con Dios no debe depender de experiencias pasadas, sino de una comunión viva en el presente. Y este vínculo necesita ser fortalecido y renovado cada día, ya que Dios anhela que lo busquemos continuamente y que cada momento en Él nos acerquemos más a su presencia. Y eso es lo que quiero que hagamos este mes, que nos acerquemos más a la presencia del Señor. Primera de Crónicas 16:11 nos invita a un tipo de relación con Dios que es profunda, que es intencional, que es constante. Aquí en este versículo nos dice: busquen al Señor y su fuerza, busquen su rostro siempre. Y esto implica que nuestro crecimiento espiritual se adquiere cuando nosotros buscamos al Señor continuamente. La expresión busquen su rostro siempre refleja que Dios desea
tener una comunión constante con cada uno de nosotros. Una relación que no esté limitada simplemente a una búsqueda superficial, religiosa, sino que anhele verlo actuar, revelarse en nuestras vidas cada día, en cada área de nuestra vida, en cada acto que nosotros hagamos. Buscar el rostro del Señor. Eso significa establecer un compromiso de renovación continua, de modo que a través de esa revelación continua, nuestra vida pueda ser una evidencia viva de su poder y de su presencia. La renovación espiritual, por lo tanto, es un viaje continuo, un destino al que llegamos no de una sola vez, sino un proceso en el que día tras día nos acercamos más y más a la imagen de Cristo y reflejamos su carácter en nuestras vidas. El tercer punto de mi mensaje: la renovación espiritual transforma áreas fundamentales en nuestras vidas. Yo creo que la renovación espiritual no es solo un asunto de prácticas religiosas. Yo no les estoy diciendo que tienen que orar tanto tiempo, tienen que ayunar tanto tiempo. No, es una forma de transformación interna, porque podemos ser muy religiosos, podemos orar continuamente, podemos ayunar, pero si no hay un cambio de nuestro ser, de nada nos sirve. Entonces, esa transformación abarca cada aspecto de nuestro ser. Y en este camino, Dios nos llama a crecer en áreas que son vitales para que nosotros reflejemos su amor, reflejemos su luz. Entre esas áreas podemos destacar tres que, aunque a veces pasamos por alto, son claves para que su propósito se cumpla en nosotros. La primera de ellas, en nuestras relaciones personales. Hay renovación espiritual y esa renovación espiritual se refleja en nuestras relaciones personales. La forma en que tratamos a quienes nos rodean refleja directamente nuestro carácter espiritual. Romanos capítulo 12, versículo 18 dice: si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Vivan en paz con todos. Yo creo que una de las mayores pruebas de nuestra fe se da en nuestras relaciones. Dios nos llama a renovar nuestras actitudes, nuestro comportamiento hacia aquellos que nos rodean, empezando con los que tenemos más cerca, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Y eso significa que significa aprender a ser personas de paz, de perdón, de comprensión, incluso en las situaciones más difíciles. Transformarse en esta área implica dejar atrás actitudes egoístas, celos, resentimientos y aprender a ver a los demás con la gracia que Dios nos da. Yo creo que la renovación espiritual cobra vida cuando somos capaces de construir relaciones saludables basadas en el amor, en la verdad, buscando la paz, aún en medio de los desacuerdos. No que no tengamos desacuerdos, que no tengamos contrariedades, no, pero en medio de esos desacuerdos debemos buscar ser renovados espiritualmente y debemos tratar a la gente como Dios quiere que nosotros la tratemos. Hay muchos que son espirituales, que oran, que hacen esto, que hacen lo otro, pero mis hermanos, en el trato con la gente no reflejan lo que es ser en realidad un hijo, una hija de Dios. Por eso Efesios 4, versículos 31 y 32 dice: abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias, chismes y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces, mis hermanos,
En nuestras relaciones, yo debo mostrar que mi renovación espiritual es continua con el Señor. Pero la segunda parte de esa renovación tiene que ver con mis emociones. La espiritualidad madura se ve reflejada en cómo respondemos emocionalmente a los desafíos de la vida. Dios nos llama a un crecimiento emocional, que implica ¿qué? Implica reconocer nuestras propias emociones y trabajar en cómo poder manejarlas. Muchas veces nuestras emociones de ira, de ansiedad, de tristeza, de soledad, de negativismo, pueden desbordarnos, pueden hacernos sentir miserables. Sin embargo, en la senda de la renovación espiritual, Dios nos invita a encontrar en Él nuestra estabilidad. Proverbios 29:11 dice, el necio es quien da rienda suelta a su enojo y el sabio quien sabe controlarlo. Y estas son emociones y en este pasaje la Biblia nos anima a desarrollar ¿qué? Un dominio propio sobre nuestras emociones, especialmente sobre el enojo. Hay gente que no se le puede decir nada porque explota. Y mis hermanos, la sabiduría se demuestra cuando elegimos no dejar que las emociones intensas nos dominen ni tomen el control de nuestras palabras o de nuestras acciones. Ese es la senda de renovación de nuestras emociones. Porque cuando aprendemos a canalizar nuestras emociones bajo la dirección de Dios, mis hermanos, vamos a encontrar paz y podemos responder con amor, con templanza. Y este crecimiento en las relaciones es prioritario. Nos da renovación espiritual en nuestra vida diaria y nos lleva a tener un avance integral reflejando el amor de Cristo en todo lo que nosotros hacemos. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta esta parte. El cuarto punto, la renovación espiritual nos conduce a la plenitud hasta que el día es perfecto. Y la plenitud es poder reflejar el carácter de Cristo en toda nuestra vida, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Y este proceso de renovación tiene un propósito definitivo, llevarnos a la madurez, llevarnos a que nuestra vida comience a producir frutos espirituales, llevarnos de luz en luz, de nivel en nivel, de etapa en etapa, hasta que el día es perfecto. Y es un camino constante. Y aunque aún no hemos alcanzado esa plenitud total, debemos seguir avanzando. Así como el apóstol expresó en Filipenses, que él no había llegado, pero que estaba esforzándose por alcanzarlo. Pablo muestra su caminar espiritual como un esfuerzo continuo hacia una meta mayor. Reconoce que todavía no lo ha alcanzado y quizá ninguno de nosotros lo hemos alcanzado, pero estamos decididos a avanzar en perseverancia en el proceso y nuestra mirada está puesta en la meta fija que es parecernos a Cristo. Entonces, mis hermanos, nosotros estamos en ese proceso de crecimiento. Debemos dejar atrás lo viejo, debemos avanzar a la transformación de lo que Dios quiere realizar en nosotros. Y esta transformación nos va a tomar toda la vida. Es un proceso que se inicia cuando decidimos seguir a Cristo, pero que continúa mientras permanecemos en Él, aprendiendo crecimiento, creciendo en cada área que nos presenta la vida. Y yo creo que el Espíritu de Dios, y tenemos todas las herramientas espirituales, una de ellas es el Espíritu de Dios que realiza
en nosotros esa guía, esa fortaleza, ese cambio y que nos lleva a ser completos y fructíferos en Cristo Jesús. Ojalá que Dios nos dé esa fortaleza para avanzar y esa guía hacia esa transformación integral de nuestro ser. En los momentos difíciles, recordemos que nuestra vida está siendo dirigida hacia la plenitud, hacia la perfección, que el Espíritu nos está impulsando, que cuando yo dejo que el Espíritu viva en mí, Él comienza a reproducir el carácter de Jesús en mí a través del fruto del Espíritu y comienza a transformar toda mi vida. Una imagen fue la del árbol que yo puse en el anuncio. Imagina un árbol frutal en crecimiento. Un árbol comienza con una pequeña semilla plantada en la tierra, frágil y dependiente de nutrientes externos. Pero con el tiempo, la semilla germina y el árbol empieza a crecer. Pero ese crecimiento no es instantáneo, es un proceso continuo de desarrollo, de adaptación, de renovación. Y año tras año, el árbol va echando raíces más profundas, fortaleciéndose en cada temporada, resistiendo las tormentas, los vientos, los cambios de clima. A medida que madura, necesita una poda constante. ¿Para qué? Para eliminar lo negativo, las ramas secas, y dar espacio a nuevas ramas llenas de vida. Cada etapa de crecimiento de este árbol se parece a nuestra vida espiritual. Dios quiere trabajar en nosotros de manera similar. Él es como el jardinero que cuida nuestro árbol y nos quita lo que nos impide crecer y nos da lo que necesitamos para florecer. En la vida cristiana, al igual que este árbol, necesitamos una renovación continua. Cada año, cada temporada representa un nuevo comienzo, representa un paso hacia nuestra transformación. Un árbol bien nutrido es un árbol que da fruto, nunca deja de crecer. Así también cuando nosotros nos renovamos espiritualmente, es un proceso que no tiene fin. Cada año de vida nos permite profundizar en el propósito de Dios y cada nueva etapa nos invita a florecer más plenamente, reflejando el amor, el carácter y la imagen del Señor. Y al igual que el árbol, mientras más echemos raíces en la verdad de Dios, en la palabra de Dios, en el conocimiento del Señor, nos dejamos podar por su palabra, más fruto, más fructíferos será nuestra vida y más claramente reflejaremos la gloria del Señor. ¿Qué aplicaciones prácticas aprendemos de esta enseñanza? Quiero dejarles algunas, como ya es costumbre. Primera, busquemos una relación más profunda y constante con Dios durante este mes. La renovación espiritual depende de una conexión íntima y continua con Dios. No solamente cuando nos reunimos, no, es algo diario. Y no se trata de momentos de adoración o de lectura de la palabra o de oración o de ayuno, sino de buscar a Dios con todo corazón y hacer de esa relación una prioridad diaria. Este mes debemos meternos con el Señor. Dedica tiempo cada día para estar a solas con Dios. Ora, escucha su voz. Permite que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Renueva tus pensamientos, especialmente en esos días difíciles de estrés y de dificultades que enfrentas, porque Él quiere estar contigo y quiere bendecirte. Que la meta de este mes sea conocer más a Dios, acercarte a Él, no solo pedir respuestas y soluciones, sino amarle a Él. Segunda enseñanza, permite que Dios transforme tu carácter en cada circunstancia.
La verdadera renovación significa que nuestros pensamientos, emociones y actitudes están en un proceso continuo de cambio y transformación. Crecer en madurez implica que a través de los desafíos de la vida permitimos que Dios moldee nuestro carácter y refine nuestras reacciones. A veces Dios permite estas cosas para ver cómo nosotros actuamos. Y la verdad, muchas veces, cuando enfrentamos dificultades, nos salimos de los chiros y sale ese viejo hombre que está en nosotros. Pero reflexiona en cómo puedes actuar con paciencia, con amor, con dominio propio, incluso en momentos de dificultad. Pregúntate, ¿cómo está Dios usando esta situación para desarrollar, para perfeccionar, para desarrollar mi carácter, renovar mi espíritu y producir ese fruto que Él quiere que yo tenga? Confía en que cada desafío y cada momento difícil es una oportunidad para crecer y para reflejar a Cristo en tu vida. Esto es importante. La tercera enseñanza: recuerda lo que les dije: el crecimiento espiritual, la renovación espiritual es progresiva, es continua. Dios desea que nosotros nos metamos en el proceso gradual, como el amanecer que crece hasta que el día es perfecto. Nuestra vida se va transformando gradualmente, y aunque la meta es la perfección, estamos en camino hacia ella. No lo vamos a lograr en esta vida, porque siempre habrán cosas que se presentarán en el camino. Pero mis hermanos, evalúan el crecimiento espiritual periódicamente. Pregúntate en este día si estás avanzando en áreas donde antes eras débil, o si estás peor. Y si estás avanzando, celebra tus victorias. Mantente en gratitud y humildad al recordar que aunque no has alcanzado la meta, Dios sigue perfeccionando su obra en ti. Uno no alcanza la meta de un solo salto, no. Crezcamos en esos peldaños que nos dice la Escritura, hasta que un día te vas a dar cuenta: wow, estoy siendo mejor, estoy cambiando para la gloria del Señor. La cuarta enseñanza de esta lección es: gestiona tus emociones en dependencia de Dios. Parte de la renovación espiritual, como les dije, implica someter nuestras emociones a la dirección de Dios. En lugar de ser dominados por el temor, por la frustración, por el enojo, entrégale a Dios esas cosas y permite que Él te dé paz y claridad para responder. Ante cada situación que despierte emociones fuertes en tu vida, lleva esas emociones a Dios en oración antes de reaccionar. No después de reaccionar, porque después quizás habrás cometido una cantidad de errores. Pero pide a Dios antes su ayuda para poder manejarlas con sabiduría, con autocontrol, de manera que tus respuestas reflejen el carácter de Cristo, en lugar de una reacción impulsiva, de ira, de enojo, de maldición. Quinta lección, quinta enseñanza práctica: avanza, avanza cada día con la esperanza en la plenitud de Dios. La plenitud de Dios es el destino de todo creyente. Y aunque aún no lo hemos alcanzado, tenemos la seguridad de que lo vamos a alcanzar, de que Dios completará su obra en nosotros. Y esta perspectiva nos da la esperanza y el propósito, y nos motiva a perseverar en nuestro diario caminar espiritual. Por eso te aconsejo que viva cada día con la expectativa de que Dios está obrando en ti y que un día experimentarás esa plenitud completa, que al enfrentar dificultades o desánimos, recuerda la promesa de que Él no dejará incompleta la obra que ha iniciado en ti. Mis amados, estas aplicaciones prácticas son formas de integrar esa renovación espiritual en tu vida cotidiana.
Da esos pasos y a través de cada paso Dios te va a llevar en ese proceso continuo de transformación, guiándote hacia una vida de propósito, de plenitud y de madurez delante de su presencia.